Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta FICA existencial de los jueves. Me tardé unos minutitos para comenzar, eh, pero bueno, espero no ser tan impuntual y voy a empezar aquí a acomodarme para poder ver también quién está. De repente Facebook empieza como a decirme cosas que no entiendo, entonces bueno, voy a tratar de estar aquí muy atenta para saludar a quienes lleguen. Y pues bueno, vamos a darle con este tema que, como siempre, cada tema de la semana tiene que ver mucho con los temas que las personas en terapia me han traído y que me inspiran y me hacen preguntarme, me hacen detenerme y también me hacen querer compartir algunas de las reflexiones que logramos hacer juntas y juntos y también aquellas que yo me quedo pensando después de un buen rato. Y el tema de hoy me gusta muchísimo, pero no es precisamente muy taquillero, como varios de los temas de los que hemos hablado. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas, cuando vienen a terapia o se acercan a un espacio de ayuda, lo que quieren es tener resultados y que sean resultados rápidos. Se quieren sentir bien ya. Nadie llega a terapia pensando, bueno, voy a pasar un tiempo, yo creo que es un proceso largo de unos 5 años, de unos 8 años, donde yo voy a empezar a ver algún cambio. Nadie dice, no te preocupes por el tiempo, yo sé que la evolución lleva su tiempo y sé que los cambios que tengo que ir haciendo me van a llevar a algo y voy a ser muy paciente. Yo creo que no he escuchado a nadie, tal vez una o dos personas a lo largo del camino. Me han enseñado que no hay prisa y que no están aquí para un resultado rápido, sino que quieren conocerse y darse su tiempo y que no tienen un tiempo definido. La mayoría de las personas necesitamos saber que va a pasar, tener alguna certeza o al menos queremos fantasear que va a haber alguna certeza y queremos también que los cambios se empiecen a notar. Y ahí es donde nuestro tema de hoy nos va a cuestionar inmensamente sobre qué tanto de eso es real y qué tanto es una fantasía que tenemos. Y de hecho voy a tomar en cuenta algunos datos que nos da la misma historia de la Tierra y la historia de la evolución. Obviamente aclaro que este es un espacio de reflexiones existenciales, entonces, al no ser yo una profesional dedicada a la biología o dedicada a la historia de la Tierra o a la geología, ¿no? O a la evolución del ser humano, probablemente algunos de los datos que les dé sean no exactos, ¿no? Igual tengo algunos errores y por eso me disculpo. Voy a tratar de darnos una idea general solo para tomar esa reflexión para lo que nos interesa aquí. Pero bueno, si tienen ven algún error por ahí en cuanto a las fechas y en cuanto a los tiempos que menciono, la verdad es que seguramente estoy equivocada y no se queden con eso, sino con el simbolismo y la metáfora que quiero hacer. Saludo por aquí a Malú, a Moni, a Desiree, a Lorena, a Jazmín, aquí siempre acompañándome. Estoy feliz de verles y feliz de compartir con ustedes otro jueves. De plano, a veces creo que hasta mi mamá la veo más en la FICA que a lo largo del día. Entonces me emociona saber que están del otro lado de la pantalla, sentados por ahí en algún lado. De hecho, me voy a servir mi café porque, pues para que esté como más el ambiente a gusto, ¿no? Que no se nos olvide que esto es una FICA y no es un webinar, ni es un curso. Y vamos a estar a gusto. Entonces, les contaba que cuando pensaba esta semana acerca de los cambios y lo largo que a veces parecen estos cambios, me acordé mucho de lo que vi alguna vez en antropología, cuando estaba estudiando la evolución que ha tenido la sociedad principalmente. Y me puso a pensar qué simpáticos somos los humanos, que olvidamos la historia y que al olvidar la historia y no estar conscientes de ella, nos quedamos con esta imagen de lo que está aquí enfrente y sobre todo de la mercadotecnia que tenemos actualmente con un mundo tan acelerado, con resultados tan automáticos, como el hecho de que hacen un clic y ya están conectados en Vancouver conmigo.
o le hacen un clic y tienen un producto de Amazon en su casa a los 2 días. No tienes ni siquiera que ir a buscarlo a la tienda, ¿no? O pides a domicilio la comida, ya no tienes ni que pensar en conseguir los ingredientes y prepararlos y tardar a que se cocine y después de un par de horas poder sentarte a comer, sino puedes llamar y en 15 minutos tienes la comida servida y calientita. Entonces, creo que el vivir en un mundo acelerado y que también exige estos resultados rápidos nos confunde muchísimo y nos hace perder perspectiva. Por eso creo que es importantísima la historia, y no solamente la historia de la sociedad, sino la historia de la Tierra, la historia de la vida, la historia de la humanidad, para que nos dé perspectiva de qué tan rápido, qué tan lento vamos. Entonces, platicando con una persona sobre esto y un poco la prisa que tenía y cómo a veces se sentía que estaba muy lenta, que se sentía hasta tonta de cómo todo el mundo está avanzando y yo sigo en el mismo lugar o en el mismo trabajo, en la misma relación y no me he movido. Y estamos hablando de que lleva en esa relación tal vez 1 año y en ese trabajo 3 meses y siente que no se ha movido, ¿no? Y que va muy lento a comparación de lo que le parece que la mayoría de las personas van. Y utilicé este elemento para ayudarle a poner perspectiva, ¿no? Y le decía, ¿cuándo se formó la Tierra? ¿No? Más o menos, y como les digo, puedo tener un error seguramente en el número, pero más o menos hace 4.5 billones de años, por ahí, cuando de la nada, ¿no? Después de esta expansión, ¿no? De la materia, ¿no? Surgen como estas bolas de masa que se empiezan a configurar y en eso aparece el planeta Tierra en su versión más primitiva, ¿no? Después de ahí a que empezara a haber este movimiento, ¿no? De temperaturas, pasan otros billones de años para que empiece a haber un movimiento, ¿no? El agua y el calor y las burbujas ahí de la ebullición de la Tierra, empezando a querer moverse y generar vida, ¿no? Y después pasan miles y millones de años para que surjan los primeros organismos unicelulares, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Hace cuánto se habrán formado? Pues no sé, los primeros fósiles más o menos están hace 3.7 billones de años, ¿no? Entonces, imagínense 3.7 billones de años, ni siquiera mi mente alcanza a percibir qué significa eso. Y estos primeros organismos celulares que empiezan a hacer fotosíntesis, tardan otros millones de años para generar organismos más complejos. Y ahí empiezan las plantas y empiezan los primeros, ¿no? Animales, y de ahí pasamos a cuando empiezan a ver los animales más primitivos, ¿no? Luego vienen los dinosaurios y de ahí pasamos otra era, se termina todo, hay una glaciación y empieza de nuevo. Y tantos millones de años. Y todo esto con la geología es bien interesante porque cuando ves estas capas de la Tierra y viene por millones de años, no son 2 meses o 3 semanas o incluso 100 años, que tú dirías, bueno, 100 años es una vida entera. Estamos hablando de miles de millones de años. Y entonces le decía, imagínate que las primeras células, ¿no? Que pues tenían unas funciones bien básicas, tuvieran idea de a dónde deberían de llegar, según esto, ¿no? Pues bueno, nos vamos a convertir en animales, plantas y humanos, ¿no? Y entonces que estuvieran desesperadas estas células diciendo, no, apúrale porque tienes que evolucionar porque tú te vas a convertir en el futuro en esta civilización humana y en este conjunto de animales y plantas muy diversos y muy complejos. Apúrale, ¿no? Dale, reprodúcete y cambia. Y entonces las células como que dirían, bueno, ¿qué te pasa? O sea, apenas estamos aquí como que encontrando nuestro terreno, tratando de no morirnos, empezando a reproducirnos, a ver cómo, ¿no? Y de repente aparecen los primeros animales y no, córrele, que tú tienes que ser mamífero. O sea, como que pez, ¿no? Tú tienes que irte de mamífero, pero ya. Y lo decimos y es risible porque definitivamente suena absurdo, pero cuando nos escucho, a veces en esta desesperación por ya cambiar y por encontrar esta evolución, esta transición hacia ese humano que nos imaginamos que debemos ser, perdemos muchísima perspectiva y estamos básicamente diciéndole, como si fuera esta célula básica y primitiva,
diciéndole a otra célula, apúrale, porque ya tendrías que ser mamífero, aunque faltan miles de millones de años para que eso llegue, pero córrele, porque ahí vas. Y entonces el futuro nos está jaloneando, pero un futuro que además ni siquiera vislumbramos aquí, ¿no? Es un futuro tan lejano que no alcanzamos a tocar, ¿no? Y empezamos a desesperarnos y empezamos también a poner nuestra barra, ¿no? Como basándonos en esta imaginación de la evolución a la que queremos llegar. Y si nos propusimos que en un año íbamos a bajar de peso 10 kilos, entonces si vamos en 2, empezamos a desesperarnos y cambiamos de dieta y pensamos que ya no sirve. Y me pasa muchísimo a mí, ¿no? Y de repente tienes nada más que voltear atrás y decir, a ver, ¿cuántos años te llevó subir de peso? No, pues como 6. Ok, entonces, pero tú quieres en 3 meses ya estar de regreso en el lugar donde te imaginaste. Y no, pues claro que sí, ¿no? Y entre más rápida parezca la solución, buscamos que la máquina, que la pastilla, que el licuado, que con tal de que la evolución esta llegue pronto y sin esfuerzo, ¿no? ¿Qué evolución ni qué nada? Yo sin ejercicio, yo ya quiero el resultado. Y me río porque yo estoy en ese lugar constantemente. Y entonces veo la parte también de nuestros hábitos, ¿no? Y quiero tener estos excelentes hábitos y me pongo el 1 de enero la propuesta de que voy a ser mucho mejor y de repente me encuentro en marzo otra vez de regreso en donde había quedado en diciembre, ¿no? Y, ay, yo ya que ya lo había logrado 2 meses y otra vez estoy en el mismo lugar y entonces no lo voy a lograr nunca. Y parte de la depresión que se genera tiene muchísimo que ver con este estándar que nos ponemos y que nos imaginamos, que es la expectativa frente a la realidad. Y cuando la expectativa está planteada de manera rígida, muy probablemente, si no llegamos exactamente a ella, empezamos a frustrarnos. Y lo que pasa es que la frustración nos empieza a empujar otra vez hacia abajo y todavía nos deja más lejos porque nos empieza a boicotear. Y como empiezo a sentir que no sirve, bueno, ya ni para qué lo hago. Es el clásico y el peso me encanta ahorita que Kiria se ríe. El peso me parece un ejemplo tal vez muy burdo, pero muy cercano a nosotros, ¿no? Es el clásico, rompo la dieta el jueves y entonces digo, bueno, pero ya mejor la vuelvo a empezar el lunes. Porque obviamente dices, no, ya. Entonces me voy para abajo de nuevo, ¿no? O con cualquier hábito que ustedes se pongan o cualquier transformación que quieran, es como, empiezo en 3 días, o sea, porque ya la rompí. Y como yo me puse una expectativa de que de lunes a viernes es mi logro, si yo llego el miércoles o el jueves y no estoy donde pensaba, ya luego me brinco hasta el lunes, porque ya para qué. Entonces, ese ya para qué nos vuelve a regresar a este ciclo de no voy a poder y está muy difícil y otra vez el lunes empiezo y probablemente ya para el miércoles estoy sacada de onda y no estoy logrando tal vez de la misma manera, pero porque tengo esa prisa, tengo ese reloj interno que yo misma me pongo y a veces los de afuera también me ponen para acercarme. ¿Cómo? ¿Tienes 28 y no tienes novio? ¿Qué te pasa? O sea, ¿nunca has tenido novio a los 28? Bueno, pero ¿para cuándo, mijita? ¿No? ¿No has terminado la carrera? Es más, ¿por qué sigues en el mismo trabajo, no? Si ya pasaron tantos años y no has hecho ese proyecto que tenías y ya tienes 50. Bueno, ¿y cuándo tengo que hacerlo, no? Entonces, creo que recordarme constantemente que la evolución no tiene atajos es una gran medicina para la frustración y para la depresión que viene acompañada de la lentitud de nuestros procesos. Imagínate cuántos años han pasado, no sé cuántos años tengas, bueno, sí sé de algunas de ustedes, pero piensa todos los años que te ha llevado a estar donde estás. Y también si te vas al inicio de tu vida, cuando fueron los primeros años de formación, ¿cuántos años te llevó a aprender a leer? Tal vez 5, tal vez 6, 6 años para poder medio aprender tu lenguaje. Y obviamente con la típica plana de la escuela, que te enseñó que podías escribir mi mamá me mima. ¿Y cuántas planas hiciste para poder escribir la M y la A y la X y la Z? Fueron años. Y no sucedió y como nos desesperamos con los hijos, ¿no? Bueno, ya, está fácil, apréndelo, porque queremos que estos procesos vayan, ¿no? Y si no camina a los 2 años el niño, ¿por qué no camina? Si ya tiene 2 años. Y luego si no tiene
X habilidad a tal edad que yo creo que debería, o no tiene la menstruación a la edad que se supone. Entonces, ¿por qué no? Y nos la pasamos tratando de poner esos estándares y evaluando constantemente qué tan rápido vamos. Para llegar a dónde, no sé. Porque en realidad me acuerdo mucho de la FICA que hablamos del disfrute, y en el disfrute de este momento es como precisamente la filosofía contraria, ¿no? Del atajo. Yo quiero el atajo de la evolución, y la del disfrute es me quedo aquí y este pasito, más este pasito, más este pasito, más este pasito que voy disfrutando, y que no importa tanto que tan rápido llegue, voy a llegar a la playa, decíamos, o al lugar al que querías llegar, ¿no? Y cada pasito te va acercando, pero como quieres ya llegar a ese lugar, entonces tus pasitos empiezan a parecer pequeños y empiezas a decirte a ti mismo un montón de cosas bien gachas, ¿no? Donde te bajas la moral y empiezas a pensar que lento vas, ¿no? Que ya deberías haber hecho esta serie de cosas. Aquí dice Arturo, ya tienes 20 y no sabes qué quieres de la vida. Esa me fascina. Justo hoy veía otro live que hablaban de la orientación vocacional y de los chavos cuando a los 18 ya tienen que elegir lo que van a hacer el resto de la vida. Tienen 18 y apenas, es más, su cerebro ni siquiera está formado al 100. El cerebro termina de formarse, digamos, su formación básica, porque el cerebro siempre es plástico y está modificándose, pero la formación básica tarda hasta los 21, 22 años. Pero a los 18 ya queremos que los chavos sepan cuál es el motivo de su vida, qué actividad van a querer estar haciendo 8 horas al día mínimo por los siguientes años, que se pasen 4 años metidos en una universidad, sabiendo ya hacia dónde van, porque aparte en el segundo año ya te empiezan a preguntar dónde vas a hacer tus prácticas. Y además queremos que lo elijan bien porque luego no se vayan a salir. Y tienen apenas su cerebro en formación, sus hormonas todavía al máximo. Súmale las crisis existenciales que pudieran tener, pero ya deberían saber qué quieren de la vida y a dónde van, y elegir un buen noviazgo, una buena pareja, porque, óyeme, luego no sabes los problemas que vas a tener en la vida. Y de ahí pueden sumarle un montón de consejos que les damos a los chavos de 18, 17, 19, y que sin querer se nos olvida lo que era tener 18 y no saber muy bien lo que querías. Es más, cuando te miras a los 50 y ves a los 18 las decisiones que tomé, las tomaría hoy, probablemente harías ciertas cosas diferentes, pero porque ya viviste esta evolución. Ya pasaste de ser unicelular a mamífero probablemente, y ya tienes otras funciones que no tenías a los 18, ya tienes otro tipo de análisis que la vida y el tiempo te ha ido dando. Pero queremos que ya lo hagan rápido para que entonces brinquen más rápido a ese camino evolutivo final, que es el éxito, o que es tener un buen trabajo, vivir estable o salirse de casa. Y es muchísima presión, como dice Moni. Es terriblemente sofocante, ¿no? Es sofocante. Me gusta pensar en la evolución, así como me gusta compararla un poco con, por ejemplo, la agricultura. La agricultura empezó hace entre 15,000 y 10,000 años atrás, ¿no? Y tú ves la agricultura y se te hace muy obvio. Vas al súper y agarras, ¿no?, unas manzanas, y agarras, ¿no?, unas frutas, unas verduras, unas semillas, y para ti es como, ¿de dónde vienen? Pues vienen del súper, ¿no? Me decían unos niños, ¿no?, cuando les preguntaba, ¿de dónde viene la comida que comes del súper? Porque ya ni siquiera tenemos conciencia que para que eso pasara, ¿no? Pasaron primero estos 15,000 años, ¿no? Ponle que fueran 14, ¿no? En lo que empezamos ya con las civilizaciones donde ya había mucho más tecnología. Pero la revolución industrial empezó a principios del siglo XX. A principios ya como en forma, ¿no? Esta revolución donde todo empieza a ser automatizado y demás, es por 1900. Estamos hablando, ¿no?, de bien poquitos años, y vemos 15,000 años atrás empezó la agricultura y las primeras culturas y las primeras sociedades y la casa y los nómadas, y luego se volvieron sedentarios y luego empezaron a formar todo lo que va convirtiéndose en las futuras comunidades, ciudades y demás. Pero la vida como la conocemos hoy, 100 años, 100 años es mucho decir, menos. Y nos parece que cómo no ha salido el iPhone
18. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que no podemos encontrar una solución para bajar de peso más rápida, con lo rápida que va la tecnología y cómo la vacuna del COVID no ha salido? Si tan avanzados estamos. Pero en realidad perdemos esta perspectiva histórica y nos quedamos con esta idea de los últimos 50 años donde el acelere ha sido demasiado intenso y donde todo ha seguido pasando con una inercia impresionante y la tecnología también ha acelerado todas estas cosas y nos hace también percibirnos a nosotros en ese campo, en ese contexto. Y como somos parte de este campo que va rápido, ¿no? Y que si se tarda el autobús 2 minutos o el elevador me pasa en el edificio, se tarda 30 segundos el elevador y empiezo a decir, hoy está lleno, ¿o por qué no viene? Y me doy cuenta que perdida de repente estoy, que tarde 30 segundos más el elevador me parece que se está tardando mucho. Oye, estoy en el piso 34 y en otro momento tendría, si no hubiera elevador y tecnología, yo tendría que bajar 34 pisos y me llevaría más o menos 10, 15 minutos tal vez hacerlo. O si viviera en la montaña y tuviera que bajar por agua, me llevaría tal vez horas llegar a conseguir el agua para traerla, para hacer cosas. Pero como ahora estoy tan acostumbrada a este ritmo, tarda 30 segundos y pienso que va muy lento. Entonces, a la hora de vivir nuestros procesos internos y estar todo el tiempo tratando de mejorar y de encontrar esta mejor versión de nosotros mismos, empezamos a sentirnos lentos y empezamos a sentir que nuestra relación no ha llegado a donde queremos. Y si ya llevamos 8 años de casados, o sea, ¿cómo no hemos llegado a esa comunicación tan maravillosa? Exacto, llevas 8 años. Cuando eras chiquita y tenías 8 años, tú dime si te podías comunicar perfectamente con lo que necesitabas y la gente con la que estabas te entendía muy bien. No, probablemente tienes 30, 35 y apenas estás cachando lo que sientes y aprendiendo a comunicarlo de manera más o menos clara, más o menos asertiva, pero si llevas 5 años en una relación de pareja y no está ideal como tú te la imaginaste y hay una compenetración y todo se entiende, ya piensas que, no, esto ya valió, ya valió. Cuando también compenetrarse en la pareja lleva tiempo, entenderse y aprender a vivir juntos nos lleva un buen de evolución. Entonces, quiero imaginarme que los procesos que llevamos, estos procesos de cambio, de transición, de evolución, son como una espiral. El espiral que empieza en un punto, imagínate que este es un punto A y dices, quiero comunicarme mejor, quiero comunicar más lo que pienso y siento. Y entonces empiezas a hacer prácticas o vas a terapia o empiezas a hacer un diario y a poner lo que sientes y a practicar con la gente a tu alrededor. Y dices, ay, voy mucho mejor y ya no me peleo tanto. Y vas avanzando en el espiral y das la vuelta y todo súper bien y te emocionas y dices, ya lo logré y de repente, pum, te peleas con tu pareja y no logras comunicar lo que querías. Y estás en el mismo punto que empezaste, que es el punto A, y piensas que ya regresaste al mismo lugar y que ya no hay avance. Y dices, no, yo pensé que ya estaba mejor y otra vez estoy en el mismo lugar, no puede ser. Y de repente agarras ánimos o alguien te echa ánimos y entonces empiezas a avanzar de nuevo en el espiral y otra vez vas y dices, voy súper bien, qué maravilla, pero de repente llegas otra vez a este punto. Y así vamos en el espiral, avanzando, avanzando, pero este eje, que es llamémosle el eje A, siempre está ahí. Y siempre volvemos, porque somos cíclicos, volvemos a un punto parecido. Pero entonces no hay evolución. ¿De qué sirve esforzarse si no hay evolución? La maravilla es que, aunque parece que estás en el mismo punto, ya le diste la vuelta y estás en otro nivel de la espiral. Sí, otra vez no pudiste comunicar correctamente lo que querías, pero te aseguro que o saliste más rápido del hoyo, o te diste cuenta más rápido, o la tristeza pasó más pronto, o ya más o menos supiste a quién llamarle para poder solucionarlo, o que te dé un buen consejo, que te ayude. Entonces, pareciera que estás en el mismo lugar, pero no estás en el mismo lugar, porque tu nivel de conciencia y tu nivel de evolución, aunque quieras pararlo, no se puede frenar. Y aunque sea lento, como dije, que no haya atajos,
de todas formas está sucediendo. Igualito que la célula hervía, daba vueltas y parecía que no pasaba nada. Y cuando ves una foto de la evolución de la Tierra, dices, ve todo lo que pasó. Cuando ves una capa de la Tierra, ¿no? En un corte de la Tierra y ves la geología, dices, uy, te aseguro que la célula en ese lugar o que el fósil en ese lugar no se imaginaba que iba a brincar hasta acá y que eso que estaba haciendo, que parecía nada, que parecía simplemente sobrevivir o reproducirse, continuó y fue dejando una huella y fue haciendo un cambio a lo largo del tiempo. Entonces, me pregunto, ¿cuál es tu punto A? ¿Cuál es esa cosa a la que siempre vuelves y que te hace pensar que tu evolución no ha sucedido o que no has cambiado tanto como quisieras? Pregúntate eso, ¿cuál sería mi punto A? Aquí dice mi mamá, a mí me dicen Speedy González. Sí, mami, tú sí eres Speedy González. Mi mamá le gustaría hacer esta espiral más eficiente. Pero también por otro lado, mi mamá misma me ha estado diciendo a lo largo de mi vida, pero ve todo lo que has avanzado. Ahora en mi tiempo en Canadá, que parece que uno no avanza porque entre que estás en la pandemia y sientes que no pasa nada y un poco en este proceso de vivir en otro país y que si tienes el permiso o no y ahora tienes que ir a la universidad y ahora otra materia. Y si yo no miro para atrás y veo todo lo que ya viví en año y medio, yo siento que estoy en el mismo lugar. Ya que volteo, me doy cuenta cuántas cosas he avanzado sin siquiera estar consciente de ellas. Entonces, creo que también, mamá, me has llevado a mirar, ¿no? ¿Qué cosas has logrado que se te olvida? Porque como ahorita estás en el rush de este momento, pierdes perspectiva de igual y no estás en el peso que quieres, igual y no has logrado hacer esas actividades que quieres con tus hijos, igual y ese negocio que querías poner, no está en su punto, pero voltea y ve cómo avanzaste en esto otro, avanzaste en esto otro, y son chiquititos los pasos, y cuando los juntas es que alcanzas a ver el cambio. No se pueden ver aquí porque la perspectiva es corta. Es como una línea de tiempo, exacto, es una línea de tiempo. Y sobre todo en el tema de los cambios espirituales y emocionales, son más sutiles, ¿no? Todavía el tema del peso, te subes a la báscula y puedes ver, aunque sea el cambio, pero ¿qué pasa con estos cambios de quiero tener una mejor actitud ante la vida? ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo mido? ¿O quiero sentirme más agradecida? ¿Dónde está la medición o la báscula del agradecimiento? ¿O la báscula de la flexibilidad mental? ¿O de la apertura ante la vida? Es muy difícil porque no hay una báscula y eso todavía lo hace más difícil que cuando los geólogos analizan la Tierra y por eso se vuelve tan solitario y también tan frustrante y por eso la gente está deprimiéndose muchísimo cuando se mira porque no tiene manera de comprobarlo y a veces eso es lo que tratan de hacer los terapeutas, tratan de decirte, a ver, en dónde estabas antes, a ver qué sucedía y dónde estás ahora y qué cosa ha pasado. A ver, y del 1 al 10, ¿cómo te sientes? No, pues me siento en 6. Ok, en 2 semanas nos vemos y te pregunto, del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Y es una manera un poco torpe que tenemos los psicólogos de tratar de ayudar a la persona a poder ir encontrando una medida en cosa que no puede tener medida, porque ¿cómo puedes medir tu transformación personal? ¿Cómo puedes medir tu nivel de conciencia? Es bien sutil, es bien difícil. Creo que hasta que pasan muchos años o alguien te dice, oye, qué diferente te siento, ¿no? O te veo más tranquila y, ay, ¿no? Ni cuenta me di. O cuando ves el Facebook y ves tus publicaciones y tal vez en las publicaciones de hace 5 años ponías una serie de cosas y hoy ves las que tienes y dices, ah, mira, he cambiado. O no, mi punto A, que no sé cuál es el tuyo, ahí está. Y aunque he avanzado, veo que ese punto A siempre regresa a mí. Parece que es este mensaje constante que todavía me toca recorrer y que todavía me toca seguir el camino sin atajos, porque parece que aunque le he buscado los atajos, sigo ahí. Dice aquí, Jazmín, sí es importante saber el punto A o con estar avanzados es suficiente. Qué buena pregunta, Jaz. Lo que pasa es que el punto A, Jaz, aunque no seamos muy conscientes verbalmente de cuál es, que podamos ponerle nombre, siempre sabemos que está ahí. Es como que es imposible de no reconocer, porque el punto A es ese punto donde dices, me volvió a pasar.
Ese es tu punto A. A lo que algunos en la filosofía oriental llaman karma, ¿no? Que es esta lección no aprendida a la que volvemos, es tu punto A. Y aunque no lo sepas, yo creo que no es necesario saberlo porque lo experimentas. A veces no sabes exactamente, mi punto A es la comunicación, o mi punto A es el peso, o mi punto A es la prisa, o mi punto A es la dificultad para clarificar lo que quiero, o mi punto A es la pareja, ¿no? Quién sabe, puede ser que tengas, y si tienes el nombre, es probable que tu análisis lo hagas tal vez más atenta, ¿no? Más consciente, pero aún si no lo sabes, tu punto A está ahí, lo experimentas. Y aunque no tengas las palabras para describirlo, sabes que te llega esa sensación de, ¿vale la pena esto? ¿Sigo caminando si de todas formas regreso siempre al mismo lugar o me rindo? Ese es tu punto A. Ese instante en el que vuelves a decir, otra vez, ahí vamos, ¿no? Y ahí es donde vale la pena asomarse para abajo para que te des cuenta que sí, otra vez, ahí vamos, pero no estás en el mismo nivel. Es como si ya subiste varios pisos y sí, ahí estás de regreso, ¿no? En el círculo, pero mira cómo ya avanzaste y a donde tú vas es para allá, quién sabe qué dónde es, pero ahí vas para más adelante, ¿no? Para más evolucionado, lo que sea que eso signifique, pero ya de alguna manera te moviste. Y saber que hay movimiento, que es lo que preguntas, si estar avanzando es suficiente, si hay movimiento, que es imposible que no haya, aún en la quietud de una vida muy sencilla, muy rutinaria, hay movimiento. Se mueve tu conciencia, se mueve el mundo, se mueven también tus percepciones. Entonces, aún con personas que dices no se han movido para nada, probablemente a esas personas les sea más difícil mirar este avance, precisamente porque el escenario es el mismo y tienen poca perspectiva. Dice Keiko aquí, creo que a veces sí está bien ponerle una medida a tus cambios, dicen los ingenieros, aunque esto no es ingeniería. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Qué muy bueno. Bueno, definitivamente para temas ingenieriles, pues sí, tienes que medir, ¿no? Tienes que ver cuál es el cambio. Y por supuesto que en tu propio camino le puedes ir poniendo una medida que a ti te vaya dando esta referencia cuando miras para atrás, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, ¿no? Voy a ser mucho más cariñosa o me voy a pelear menos con mis hijos, ¿no? ¿Y cómo lo puedes medir? Pues todos los días dices, ok, hoy del 1 al 10, ¿cuánto me peleé? Ok, y puedes hacer tu medida. Está maravilloso, pero aún así, y te da como una perspectiva, pero aún así ni siquiera puedes alcanzar a controlar, Kay, el nivel de evolución que tienen, porque tal vez puedes medir esa variable, esa actitud, esa acción que te dé una referencia a ti, para acordarte, para motivarte, pero todo lo que está pasando en ti, que no alcanzas a ver, como esa célula que se está moviendo y que no sabe todo lo que está sucediendo y configurándose, mientras va nada más alimentándose a través de la luz, ¿no? Tú no tienes, y del oxígeno y demás, no alcanzas a controlar porque no alcanzas a ver la evolución que está sucediendo en ti, porque pasan un montón de cosas en ti que ni siquiera tú puedes ver. Y ahí es donde creo que es la maravilla del misterio en nuestra transformación, esa humildad donde está muy lindo poder ir haciendo mejoras que tú digas, tengo cierto nivel de agencia, ¿no? De capacidad, de yo puedo hacer cosas y aún así no alcanzo a ver todo lo que está sucediendo en mí de cambios, cuando incluso estoy en el mismo trabajo y quieta. Y creo que eso, el darle esa paciencia y no buscar el atajo de ya quiero saber si ya cambié o no, sino dejar que pase el tiempo y luego voltear y ver lo que me diste que está en tu control, pero también todo lo que no alcanzaste a ver y que no dependía solo de ti, sino de un proceso natural y orgánico, porque no hay manera de que no cambiemos. La evolución, eso es lo lindo, no tiene atajos, pero tampoco la puedes impedir. Estás evolucionando, quieras o no. A veces ni siquiera quieres. Y es como, no me quiero dar cuenta, mejor ya no quiero evolucionar, espérenle, párenle al tren. Como diría Mafalda, paren al mundo que me quiero bajar.
no importa cuánto quieras impedir también esta evolución, cuando digo, es que me gustaba cómo era antes y ahora soy diferente, o ahora han cambiado estas cosas que no están en mis manos y me cuesta trabajo esta nueva identidad que descubro que tengo porque ahora me doy cuenta de estas cosas y yo quiero regresar a cuando no me daba cuenta. Lo grueso es que no puedes evitar la evolución que sucede en ti. Si bien no puedes controlar ese atajo de toda la evolución, tampoco la puedes impedir. Y ahí es donde se vuelve un tema más bien existencial y yo creo que misterioso. Y es un poco lo que quería dejarles, ¿no? Como gusanito, darnos cuenta del misterio tan hermoso del cambio y que el cambio puede ser tan sutil y tan pequeño que no te das cuenta que sucede hasta que sucedió. Entonces, cuando empieces a desesperarte, cuando empieces a querer encontrar ese resultado y no llega, por más que te esfuerzas, solo recuerda esto, el cambio puede ser tan sutil, tan pequeño, que no te das cuenta que sucede hasta que sucedió. Y en ese momento déjate sorprender, porque la evolución te pasa aunque la quieras detener. Bueno, esto fue nuestra fica de hoy. La evolución no tiene atajos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por comentar. Les pido que compartan esta fica si les gustó, si creen que tiene algo valioso que aportar, compártanlo, me ayuda mucho. Yo creo que puede ayudar a alguna persona, alguna de estas reflexiones que hacemos juntos, pero también ayuda, por supuesto, a que la gente conozca un poco de mi trabajo y conozca un poco de algunos caminitos que pueden ir ellos tomando o reflexionando. Así que ayúdenme a compartir y nos vemos también en 15 días para la siguiente fica y pónganse a investigar sobre la evolución de la Tierra, la evolución de los seres vivos y alcáncense a sorprender, la evolución de la sociedad. Estudien historia, métanse a ver para atrás y se van a maravillar de todo lo que...